Muy buenas noches, mis amados. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien por ahí? ¿Sale? Sí, perfecto. Que no se vea no importa, no hay mucho que ver, pero que se escuche, eso es lo más importante. Bueno, saludamos desde el sur al norte o del norte al sur, desde Chaco tenemos gente, ahí la veo Ceci y alguno más por allí, y en el sur tenemos a los pastores Ernesto y Silvana, así que bendiciones a todos ustedes y a todos los que estamos en el medio, ¿no? Vamos a ir a nuestro último, a la última parte del capítulo 15 de Romanos. Qué recorrida, ¿eh? Qué recorrida. Ya creo que hace más de 2 años que ya venimos estudiando este libro y la verdad que hemos transitado este tren, este autobús que recorrimos, ¿no? El libro de Romanos. ¿Me aguardan un segundito, por favor? Bueno, ahí estamos. Tuve que abrir la puerta que estaba trabada. Bueno, siguen entrando los hermanos. Y vamos a retomar donde dejamos la última vez, desde el versículo 15, en Romanos 15, pero esta vez voy a hacer al revés. Esta vez lo voy a leer en la versión Biblia Lenguaje Sencillo. Así que, bueno, abrí tu Biblia y como es vamos a considerar la palabra de Dios. Dice así: sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie las buenas noticias de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. 18. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. 20. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Él. Así, al anunciar la buena noticia, no me aprovecho del trabajo anterior de otros apóstoles. Más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de Él. 22. Hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. No he podido hacerlo porque el anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. Pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido verlos, pienso pasar por allí cuando vaya a España. No podré quedarme mucho tiempo con ustedes, pero sé que disfrutaré de su compañía y espero que me ayuden a seguir mi viaje. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. 26. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, aunque en realidad estaban obligados a hacerlo, porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deben compartir con los judíos sus riquezas materiales. En cuanto yo termine con este asunto y haya entregado el dinero a los cristianos de Jerusalén, saldré hacia España y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando llegue a la ciudad de Roma, compartiré con ustedes todo lo bueno que hemos recibido de Cristo. Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí.
Pídanle que en la región de Judea me proteja de los que no creen en Él y que el dinero que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido. Entonces podré visitarlos lleno de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios así lo permite. Que Dios, quien nos da paz, esté con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, vamos a ingresar a algunos que quedaron aquí rezagados. A ver, aguárdame un segundito, que los ingresamos. Elvis Contreras y David Contreras. Ahí está. Bueno, ¿vieron? Se dieron cuenta que al leer una versión, yo utilizo bastante Biblia en lenguaje sencillo, cómo en el lenguaje nuestro, cómo se queda claro, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, ¿no? Porque a veces uno lo lee en la versión española y un poco como que parece un trabalenguas, ¿no? Pero ahora vamos a tomar 15 y 16 en la versión clásica. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles que les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bien. Aquí Pablo no escribió porque sentía, digamos, que los cristianos romanos no podían discernir lo que estaba bien delante de Dios o amonestarse unos a otros para hacer lo correcto. No, más bien les escribe para recordarles, animándolos a hacer lo que ya sabían que era correcto. Y esto lo quiero aclarar, ¿no? Porque a veces uno va a la iglesia el miércoles o el domingo o el día que toca de reunión y parece como que la palabra viene siempre, ¿no?, como en la misma dirección o como nos exhorta a hacer algo que ya sabemos o que lo estamos haciendo. Por ejemplo, hermano, ore, ¿no? Porque la palabra del Señor dice orad sin cesar. Pero ya lo estamos haciendo, pero no te está retando en el sentido que no lo haces, como en este caso, sino que lo que está haciendo es recordarte y animarte a que sigas haciendo lo que sabes que es correcto. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Después del largo discurso de Pablo sobre las cosas básicas del Evangelio, se podría pensar que los creyentes romanos no son maduros en su fe o están en una terrible necesidad de instrucción. Pero no, el apóstol lo que hace, aclara, y que no ha escrito este enérgico manifiesto cristiano para ofrecer una nueva información, algo novedoso, ¿no? Algo nuevo, sino, como insisto, para ayudarlos a que no se olviden, que no bajen los brazos, ¿eh? No necesitamos todo el tiempo que nos estén diciendo, hermano, esfuérzate en el Señor, no te desanimes, no aflojes en la oración, no dejes de congregarte. Son cosas que las sabemos, pero lo que hace el Señor a través de sus ministros es fortalecer nuestros pasos en esta jornada espiritual. Hoy casualmente hablaba con una amiga que estamos orando para que venga el Señor, y le estaba predicando y le decía esto, que ir a la iglesia en sí mismo tampoco representa, no es determinante, porque hay gente que va a la iglesia y va, pero otra cosa muy diferente es quiero ir, no tengo que ir. Cuando te pesa, ¿no? Yo sé que a veces pesa por el frío, por el calor o por el viaje, ¿no? Yo sé que algunos se esfuerzan muchísimo, pero uno lo hace porque sabe que tiene que hacerlo. Entonces lo que Pablo hace aquí es esto, reafirmarlos, confirmarlos en la seguridad de su salvación e impulsarlos a la acción. Necesitamos, por eso el Señor ha puesto pastores, ¿no?, que son, dice, como clavos, ¿no? Son como que nos están pinchando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es para edificar la iglesia, para fortalecernos y recordarnos lo que ya sabemos. Y muchas veces lo sabemos mejor que el pastor, ¿eh? Porque sé que hay estudiantes de la Biblia que son bien filosos, ¿eh? Con más razón, maestro, tú que enseñas, enséñate a ti mismo.
Por otra parte, ve esto como su deber apostólico. Pablo siente una deuda para enseñar. Por eso él dice, recordando allá hace tiempo, ¿no? Capítulo 1, 14, cuando dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y también dice en 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, él tiene una deuda moral, pero es una deuda con Dios. Y él siente como él fue rescatado de su error, creyéndose que estaba haciendo las cosas bien, porque él cuando perseguía a la iglesia, cuando era Saulo de Tarso, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Entonces él se arrepiente de esto y ahora tiene como una deuda, ¿no? Como que se siente como que si el Señor lo salvó a él siendo un blasfemo, como él mismo se autodenomina, ¿cuánto más debe predicarle a aquellos que ignoran totalmente a Dios? Pablo no solo justifica su carta volviendo a plantear su deber como apóstol y reiterando su misión particular entre los gentiles, o sea, estamos agradecidos a Moisés, que abrió el Mar Rojo, estamos agradecidos a Abraham, que recibió la promesa del pacto, estamos agradecidos a mucha gente, ¿no? Pero en el cielo creo que a uno, después del Señor Jesús, creo que a uno de los hermanos que queremos abrazar y conocer es al apóstol Pablo, ¿no? Que se ocupó de nosotros los gentiles que antes adorábamos a San Gauchito Gil, a San Guchito, a San La Muerte, no conocíamos nada. Y él vino a predicarnos, ¿no? Y declaró al comienzo de esta carta que su intención, su deseo, era visitar la ciudad capital, o sea, Roma, a fin de ¿qué? A fin de recoger, de recolectar algún fruto entre ustedes. Algún fruto. ¿Qué tenían frutería? ¿Los hermanos tenían verdulería? ¿Qué será, no? Si alguien se anima a escribir, ¿qué es lo que fue a recoger Pablo? ¿Qué iba a recoger en Roma? Escríbanme, a ver, va con puntaje. Este es el examen, ya estamos llegando al final, ¿eh? Tal como lo he recogido entre otras naciones. ¿Qué es lo que recoge Pablo cuando habla de fruto, ¿no? En este sentido. Y él esperaba unirse a ellos en la evangelización de Roma. Sin embargo, aquí, al final de la carta, lleva estas intenciones un paso más allá. Él quiere ir a Roma, pero sus ojos, su mente, su corazón estaban más allá. Al final de la carta lleva esa intención mientras examina un potencial viaje, ¿no?, de ir a Roma y establecer el ministerio en Roma. Creo que aquí hay varios que van a ir a Resistencia Chaco, estamos todos haciendo, ¿no?, orando al Señor y preparando el corazón para poder ir allá y estar con nuestros hermanos. Es como, ¿no?, un viaje, así como Pablo, ¿no?, salvando a la distancia. Nosotros vamos con calefacción, no sé, aire acondicionado, ¿no?, coche cama. Pablo, pobre, cómo viajaba, ¿no? En naufragio, a veces quedaba en el camino. Y él tenía la intención de ir más allá. Sus ojos veían atrás del horizonte occidental. Y él, habiendo identificado como dignos asociados a los creyentes romanos, vuelvo a tomar Resistencia está de moda, vuelvo a tomar la iglesia de Resistencia, que nosotros como casa de oración estamos extendiendo hacia Resistencia una confianza de que ellos continuarán el trabajo en esa parte del norte. Así Pablo, de la misma manera, estaba extendiendo una responsabilidad a Roma para que ellos también hagan el trabajo que él comenzó allí. Seguimos, 17 al 19. Este es hasta el 32, pero va rápido, así que no se asusten, no se vayan a dormir, porque son últimas clases, quedan creo 2 clases más y terminamos, así que por favor todos allí, ¿no?, estudiando en nuestro seminario. Vamos, 15, 17 al 19. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, Pablo se está poniendo como ejemplo, diciéndole que así como Dios me usó a mí, yo no me glorío de mí.
del hombre. Me glorío de lo que Cristo hizo a través de este hombre que no servía para nada. Entonces así nosotros debemos pensar, como Pablo, ¿no? De lo que Dios puede, no depende de tu capacidad, no depende de tu léxico, no depende de tu elocuencia o de tus títulos, eso no depende de nada, porque Pablo era un hombre, un doctor, pero Pedro era casi un ignorante. La gloria es del Señor. Sigue diciendo el 19, con potencia de señales y prodigios, o sea, Pablo hizo milagros en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, acuérdense de ese nombre, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amado, esta palabra, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, es tremenda. Pablo hacía un rastrillaje, hacía un trabajo tan tremendo que no dejaba territorio sin evangelizar. Él y sus colaboradores, obviamente, no era él solo. Aquí Pablo se gloriaba solo en lo que Cristo ha hecho por medio de su vida. Él está seguro de que Cristo ha hecho grandes cosas por medio de él y se alegra de poder llamar la atención a esas cosas. Pero él no quiere atraer hacia él los aplausos. Él no buscaba la gloria del hombre, no buscaba la adulación. ¡Oh, qué tremendo siervo! No. Lo que él está expresando es que Cristo lo hizo. Y por eso ese latiguillo muy pentecostal. ¿Quién lo hizo? Cristo. Si vos hiciste algo y Dios te usó, y hoy hay familias salvadas porque Dios te usó a vos para predicarles el Evangelio, fue Cristo, no fuiste vos. Fue Cristo a través de tu vida. Pero así como te usó a vos, puede usar a cualquiera. Nadie es imprescindible, solo Cristo. Ilírico, para que nos demos una idea, es lo que hoy es. Miren hasta dónde llegó Pablo, Si tienen un mapa, si son rápidos ahí para buscar, tienen un mapa, es lo que hoy es Yugoslavia y Albania. Pablo llegó hasta ahí. Una vez en una cena el pastor Chuy nos contaba que él estuvo por esos lados, él recorrió bastante Europa del Este, Países Bajos, África, y dice que hay lugares, escuchen, que hay lugares que tenemos hermanos que son nativos de estos países, Yugoslavia, Albania, ponele, parte de África, que son hermanos que ellos han sido evangelizados por los discípulos de Pablo, y en consecuencia discípulos de discípulos de discípulos, que no fueron misioneros como nos pasó aquí en América, que vinieron los del norte de Europa, Inglaterra, Alemania, que fueron a Estados Unidos, de Estados Unidos bajaron, ¿no?, a Centroamérica y Sudamérica, donde estamos nosotros, sino que estos fueron de pura cepa, evangelizados por los primeros misioneros. Fíjense el trabajo de Pablo, ¿no?, que es impresionante. Pablo se extendió hasta lo que hoy conocemos Yugoslavia y Albania. Esto significa que el ministerio de Pablo se extendió desde Ilírico en el oeste hasta Jerusalén en el este. Pablo, en todos estos textos, él sin esforzarse, guiado por el Espíritu Santo, es obvio, ¿no?, teje referencias a cada miembro de la Trinidad, de la bendita Trinidad. Acuérdense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es una persona, son tres personas. Dios es un ser. Cuando hablamos de Dios, Jehová es un ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo no puede hablar de Dios sin reconocer sus tres personas. Claramente divide la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos, 15, 20 al 21. Y de esta manera, dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, hoy se estila mucho los roba iglesias, ¿no? En vez de ir a predicar
En vez de ir a pescar al mar o al río, pescan la pecera del vecino, ¿no? Y Pablo, acá hay una enseñanza tremenda, ¿no? Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Por qué querés sacar a un hermano de otra iglesia cuando tu suegra o tu sobrino o tu hermano mismo no conoce a Cristo? Entonces, predicarle al que necesite, ¿no? Pablo no quería edificar sobre fundamento ajeno, más bien quería hacer el trabajo de pionero para el Señor. Él quería ser, como decir, el primero, ¿no? No porque estuviera equivocado o fuera malo continuar la obra comenzada por otro hombre, sino porque había mucho por hacer en las fronteras, en todas las fronteras. Obviamente hay que hacer una salvedad, ¿no? Hay hermanos en casa de oración que son muchos que vienen de otras iglesias, ¿no? Pero este caso es muy diferente. Son hermanos que escaparon por su vida espiritual. Además de los eternos principios contenidos en esta sección de las Escrituras, podemos disfrutar de un gran beneficio derivado. Tenemos la rara oportunidad de conocer algo sobre el apóstol que se describe como un hombre de gracia y valor. Pese a su impresionante resumen de calificaciones y logros, se considera él, porque era de pura cepa judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de los más altos rangos, conocedor, celo, etc., ¿no? Ustedes conocen lo que Pablo se define solo, pero él, al fin y al cabo, después de todo ese currículum, de todo ese pedigrí, él dice, ¿saben qué? Lo único que soy yo es un logos, es decir, soy un esclavo de Jesucristo. Esclavo. No era muy glamoroso, no era muy de moda, no era muy cool decir que sos un esclavo. Ser un esclavo es como decir, soy lo más bajo, ¿no? Soy, ahí nomás, soy un campesino ignorante. Pese a su impresionante resumen, él se considera un esclavo. Permanece reacio a tomar créditos por la obra de su Señor. Si Dios te usa, como siempre dice Chuy, ¿no? No le robes una gota de su gloria. Dale gloria al Señor, que te tuvo por digno de usarte como una caña, una media caña cortada por la mitad, donde corre el agua que riega los campos secos. Permanece él en una postura de humildad. Los milagros que ha llevado a cabo son genuinos porque el poder del Espíritu Santo está en él. Y también está en vos, ¿eh? Ahí veo a los que veo en la pantalla, a Rodrigo, la veo a Ninfa, Sara, Jenny, José, Silvana, Walter, Cecilia, todos tienen el Espíritu Santo y tienen el potencial de hacer milagros en el nombre del Señor. Esto no es solamente una jurisdicción solo de los grandes apóstoles que hoy se autonombran, ¿no? Que generalmente son fraudulentos. Pero Dios te ha dado en tu vida el poder aún para orar por un enfermo y que en el nombre del Señor pueda ser sanado, para la gloria de su nombre y para la extensión del Evangelio. Ese potencial está. Se han ganado gentiles y la obediencia de estos se ve en lo que dicen y hacen porque Dios ha decidido predicar a través de él. Seguramente alguien te predicó. Seguramente alguien fue a tu casa, alguien te invitó, si no es a vos, a tu papá, a tu mamá. Alguien se esforzó, digamos, entre comillas, fue usado por Dios para traerte el Evangelio. Y quizás ni te acordás el nombre de quien te predicó, no te acordás ni su rostro, quizás ya se fue con el Señor. Pero ese fue un instrumento, un canal de bendición. Fue usado por Dios para salvar tu vida. Así nos tiene que usar nosotros el Señor. Y predicar el Evangelio. Acá nuestros evangelistas, los hermanos que se dedican a salir a evangelizar y entregar un folleto, siempre le decimos esto: no prediquen en casa de oración, ni a Chuy, ni a otro pastor. Prediquen a Cristo, que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad
y que los coloquen en una iglesia donde se predique y los cuiden. Y si no, si son ovejas del Señor, el Señor la va a preservar. No predicamos a un hombre ni predicamos un ministerio, predicamos a Cristo. Y es lo que hizo Pablo. Pablo no habló de Pedro, no testificó sobre Tomás o sobre Felipe, lo que hizo Felipe. No, él hablaba de lo que Dios hizo en su propia vida. El Evangelio prospera en las ciudades metropolitanas porque Pablo ha obedecido y ha perseverado a pesar de la primera circunstancia, la primera prueba, la primera batalla, el primer golpazo en el lomo porque lo han golpeado bien, la primera injuria, la primera difamación, y siguió, y Pablo perseveró. Qué ejemplo, ¿no? Nadie puede argumentar que el ministerio de Pablo era inefectivo, era bien efectivo. Y notemos la palabra completado en 15:19. El apóstol declara que ha completado lo he llenado todo, dice así, ¿no? Lo he cubierto todo con la proclamación del Evangelio. En el espacio entre Jerusalén y Lírico, el cual comprende la mayor parte del territorio que Roma controlaba por completo, el apóstol está diciendo, mi trabajo en esta parte del mundo está completo y lo voy a dejar en manos muy capaces. De eso se trata. No de hacer territorios, no, este es mi territorio y yo soy el rey de este territorio. No, porque la iglesia la dirige el Espíritu Santo. Dios ha puesto hombres, sí, claro. Ha puesto pastores, supervisores, intendentes, le dicen algunos, etcétera. Pero el que dirige es el Espíritu Santo a los hombres. Entonces, Pablo cita Isaías 52:15 para subrayar su motivación primaria. Ir donde el Evangelio no se ha escuchado todavía. A medida que pasa el tiempo, obvio. Yo soy de la época que la única manera de llegar con el Evangelio era con los trataditos. Los tratados. Billy Graham yo estuve en una campaña de Billy Graham. Miren cuántos años tiene el pastor. Bueno, pues sí, estuve en la campaña de Billy Graham. Y fue un hombre tremendo de Dios. Y eran esas movidas. Después vino a Buenos Aires, a Argentina, una movida evangelística con Gigi Ávila, Carlos Anacondia y otros evangelistas usados por Dios, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, ya eso un poco como que está obsoleto, ¿no? Con el tema de los medios de comunicación. Hoy, no sé, por decir algo bien actual, el TikTok, qué sé yo, Instagram, el Evangelio en sus miles y miles de maneras está llegando a todo el mundo. Está llegando, porque por ejemplo el TikTok, hoy escuchaba a alguien que decía sobre esto, que es una aplicación que no sé cómo es, pero lo puede ver cualquiera en cualquier parte del mundo. No tiene como límite eso. Entonces imagínate una predicación que vos subas, en vez de estar subiendo el perrito que baila, ¿no? Que compartas un mensaje de la palabra. Ese mensaje es como una botella en el océano, puede llegar a lugares que vos ni te imaginás. Entonces, obviamente, no estamos en los tiempos de Pablo en ese sentido, pero Pablo, cuando comienza a predicar, no conocían a Cristo. Esa gente no sabía nada, que murió, que resucitó. Entonces, la visión de Isaías del gobierno del Mesías, porque Isaías habla del Mesías sobre toda la tierra y de los gentiles de toda nación que caen postrados y toda rodilla se doblará, se convirtió en el mandato de Pablo. Él lo toma. Y sus primeros 3 viajes misioneros apenas habían comenzado a cumplir el oráculo del profeta, a cumplir, digamos, lo que el profeta había anunciado. Por lo tanto, la visión del apóstol excede siempre su horizonte, impulsándolo a donde quiera que no se conoce el Evangelio. Y aquí me detengo un segundito. Yo sé que en esta sala, que somos más de 60 personas, aquí hay potenciales pastores, evangelistas y maestros, y personas que Dios puede usar en profecía. Pero me detengo más en los
pastores evangelistas y misioneros, que oren al Señor y amplíen su visión misionera. Argentina es muy grande, no te digo que te vas a... porque todos en una época estaba de moda ir a la India, ¿no? O ir a África, ¿no? Argentina es muy grande. Hay muchos lugares que se están muriendo de sed. Se está dando un fenómeno de gente muerta de hambre de la palabra de Dios, atestados de iglesias. Lugares que están atestados de iglesias, pero las ovejas se mueren de hambre. Entonces, es un desafío que te hago. Te voy adelantando al desafío del Ministerio 2025. Que Dios está llamando, como cantábamos aquella canción, ¿no? Bien acertada, la canción de Marcos Witt, ¿no? Dios está llamando a la guerra. Y esta guerra es sin cuartel. Es una guerra por las almas. Entonces, no es solamente estudiar y prepararse y a conocer un poquito más, y qué lindo, puedo predicar, etcétera. Es un tiempo, mis amados hermanos, que sienten el llamado del Señor y que tienen la convicción de que Dios les está llamando, de prepararse y comenzar a salir al campo misionero. Retomo. Y me encanta esto de Pablo. Y esto es la idea de esta enseñanza, de inyectarnos a nosotros ese anhelo por ir, no donde nuestros deseos, yo me quiero ir a predicar, quiero abrir una obra en Miami, no, un deseo real, un anhelo del Señor, no un deseo nuestro, un anhelo del Señor que nos envíe, y comenzar por tu iglesia a trabajar. Comenzar por tu iglesia y hablar con tu pastor y decirle, pastor, ¿qué les parece si podemos extender? Yo ofrezco mi casa, yo vivo a 30 cuadras de la iglesia, ahí hay otro territorio, hay mucha gente que necesita escuchar la palabra, que no va a venir acá, pero podemos abrir la casa para estudiar la Biblia, o puede venir usted, pastor, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer para extender el reino. Y por eso me encantan los sueños de Pablo. Los recuerdos pueden atarle al pasado o empujarte hacia nuevos desafíos. Hay gente que vive en el pasado. Hay gente que vive de glorias pasadas. Los recuerdos de Pablo de sucesos pasados a él no lo detienen. Por el contrario, lo inspiran a lograr más para la gloria de Cristo. Pablo recuerda su anterior éxito y perdurable visión, no para jactarse o atesorar admiración de sí mismo, sino para sentar el fundamento de su propuesta. En efecto, él dice, mi visión siempre ha sido proclamar el Evangelio, donde no se ha escuchado hasta ahora nunca. Pero por la gracia de Dios, este ministerio ha tenido éxito y he hecho todo lo que puedo al este de Roma. O sea, Pablo cuando dice, lo he llenado todo con el Evangelio, ya acá trabajé y ahora de ese trabajo que yo hice en el nombre del Señor, predicando el Evangelio, se levantaron iglesias, se levantaron ministros y siervos tremendos, mujeres y hombres de Dios, a los cuales les delego la tarea de seguir el trabajo. Amados, ese es un trabajo apostolar, ese es un verdadero apóstol, no como lo trucho que hay ahora, que lo único que hacen es acrecentar sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuenta esto y avanza en el versículo 22, abrí ahí 22 al 24. Como diciendo, dicho esto, yo hice todo este trabajo, ahora le voy a dejar a ustedes esta tarea. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo probablemente quería que Roma fuera su base de operaciones para la parte occidental del imperio, aun cuando Antioquía era su base para la parte oriental. O sea, miren la organización, Casa de Oración Argentina, que estamos trabajando en esto, ¿no? Hay pastores en diferentes, está el pastor Daniel, por ejemplo, en Salta, y allí, él se va extendiendo todo ya cruzó la frontera, ¿no? No solo Salta, Jujuy, sino Bolivia,
Lo mismo tenemos los hermanos que Dios ha colocado recientemente, los pastores de Calafate, y seguramente allí, que sea los pingüinos, ¿no? Pero ahí van a trabajar para hacer crecer la obra del Señor. Y también estamos aquí en el medio y en el norte. Bueno, dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Tremendo. Pablo enseguida vuelve su perspectiva del pasado al futuro. En el pasado su ministerio lo mantuvo ocupado con una labor necesaria en el este, pero ahora hay nuevos planes hacia el oeste, en Roma y mucho más allá. Habiendo asegurado a la iglesia de Roma como un valioso asociado, no como las iglesias de casa de oración que son asociadas a casa de oración, y habiéndose presentado como alguien confiable para representarlos en el ministerio, ahora Pablo, con mucho amor, con mucha cortesía y lleno del Espíritu, propone una aventura conjunta. Y le dice, muchachos, síganme que el Señor no lo va a defraudar, ¿no? Planea completar su actual misión, entregar una colecta. Nadie me contestó cuando hablaba Pablo de fruto, lo que hablaba era de una colecta, así que todos tienen un cero. Bueno, entregar una colecta económica de ayuda. El dinero está por medio. Y gloria a Dios que Dios aún ese dinero es utilizado para la expansión del reino. Era un dinero para ayudar de emergencia a la iglesia de Jerusalén. Consulto, a ver si me responden. ¿Quién envía a Pablo a Asia y a predicar y se va hasta Roma pensando en Italia, Ilírico? ¿Quién envió a Pablo? Ya sé, no me digan el Señor, ya lo sabemos, pero acá, ¿quién los envió en la tierra? A ver qué contesta primero. ¿Quién? Escriban, por favor. ¿Están escribiendo o no están escribiendo? Ah, claro, yo estoy cerrado acá. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si alguien escribió algo. Silvana dice, vamos a leer acá. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bueno, no, este está saludando. Silvana dice, Pablo esperaba encontrar vida transformada, llena de amor, paz, paciencia y mansedumbre. Amén, claro. Miriam dice que él siempre procuraba seguir anunciando el Evangelio en palabra y hecho a los que nunca han oído hablar de Cristo y ver la iglesia amada. Dice Noemí, el Espíritu Santo. Dice Miriam, el Espíritu Santo. Dice Silvana, el Espíritu Santo. Cintia tiene un 10 y las otras 3 tienen un 0. Perfecto, seguimos. Nada, estamos para aprender. Los enviaron la iglesia de Jerusalén. Eso es orden. Acá en Casa de Oración tenemos una mesa directiva, los cuales envían y deciden a otros pastores y estamos levantando obreros. Tenemos una nueva misión en Casa de Oración, misión Casa de Oración Varela, y otras misiones que en el norte se están multiplicando. Y gloria a Dios por eso, pero hay un lugar, una sede, que es Jerusalén, en este caso, que envía, y ellos están a la vez trabajando en Jerusalén, pero también están orando y apoyando espiritualmente al apóstol. Entonces, la típica estrategia de Pablo para evangelizar una región comenzaba con el establecimiento de una base de operaciones en una gran ciudad o a lo largo de una importante ruta comercial. O sea que el lugar era estratégico. Por ejemplo, Éfeso le brindaba acceso a suministros por mar, la seguridad y estabilidad de un gobierno y caminos bien guardados a través de la provincia romana de Asia. Lo mismo fue con Corinto, desde donde saturó con el Evangelio a Macedonia, a Misia, lo cual también quedó de paso Bitinia. Abro paréntesis, ustedes recordarán que creo que Hechos 16, cuando ellos quieren ir a estos lugares, el Espíritu Santo se los impidió, ¿se acuerdan? Y ellos van a Éfeso. Pero después, sí, el Señor los manda a Macedonia, a Misia y Bitinia. Todo tiene su tiempo, ¿no? En Casa de Oración podríamos decir, hay gente que nos ha pedido
que apoyo, pero estamos orando porque ese es el Señor quien decide, porque si es por abrir, no es el negocio abrir iglesias, sino el negocio, permítame esta expresión, es hacer la voluntad de Dios, para que sea para bendición. Entonces, Pablo, utilizando a Roma como punto de partida, planea dos misiones potenciales. Y podría abordar un barco en Roma y navegar directamente a la región que ahora llamamos España. Este territorio había sido conquistado por Roma, lleno de un potencial grande y indómito, o sea, no conocían el Evangelio. No obstante, está más de acuerdo con la historia de Pablo ver a España como un símbolo de deseo de evangelizar al oeste. O sea, si el Señor no lo paraba, porque bueno, él muere, ¿no? Lo matan, se venía hasta la Argentina, ¿eh? Se venía hasta América y seguía predicando Pablo. Atravesando el norte de Italia. Y estaba pensando ir hasta Francia. Y cruzando por el último los Pirineos para reclamar a Hispania para Cristo. ¡Wow! ¡Qué hombre tremendo! Y vos lo veías a Pablo, no daba 2 pesos por él, ¿eh? Era chueco, petizo, narigón, pelado. No era muy agraciado. Digo, porque algunos se piensan que va por la facha, no, si yo me peino con gomina, así como el pastor Chuy, que va a impresionar un poco más. No tiene nada que ver eso, ni la raza, si tenés plata, no tenés plata, si repetiste tercer grado, salita verde, o tenés 3 carreras, no importa eso. Es el Espíritu Santo en tu vida determinante, o lo tenés o no lo tenés. Entonces, Pablo tenía todos estos sueños a pequeña escala. La masa terrestre que planeaba evangelizar excede el territorio cubierto por sus 3 primeros viajes. Pablo no se conformaba. Y el alcance de las dificultades en esos viajes era una buena muestra de lo que pudiera esperarle en el 4.º viaje. Pablo pasó de todo. Por eso dice, y lo leo rápidamente, ustedes ya lo conocen, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. 3 veces las autoridades romanas me golpearon con varas. Una vez me tiraron piedra. En otra ocasión se hundió el barco en que yo viajaba. Pasé una noche y un día en alta mar. Vos llorás por Titanic, ahí, Jack. Pablo estaba en alta mar y fue rescatado. He viajado mucho, dice. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Viste que vos tenés miedo a los motochorros. Pablo andaba, los camellos que pasaban medio rápido, miraba de costado. Los ladrones estaban como ahora. Me he visto en peligro entre gente de mi pueblo. Lo odiaban los judíos a Pablo. Y los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. Adentro de la iglesia también hay falsos. Y Pablo debía cuidarse. 27, estoy diciendo obviamente 2 Corintios 11. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches la he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado mucho frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Miren, Pablo no se preocupaba por él, amados. A veces nosotros como ministros, no me saludaron en mi cumpleaños, ya no voy más a la iglesia, ya no, me voy al mundo. Somos cristianos, como dice Chuy, ¿no? Corazón de chocolate. Somos así. Miren Pablo, y él no pensaba, la serpiente, mire acá, o me golpearon acá, miren. No, él estaba preocupado por las iglesias. Ese es el verdadero corazón de un pastor. Preocupado por la grey del Señor. Pensemos en esto, amados. Esta es su experiencia en la parte civilizada del imperio. Y sus planes eran ir más allá de la Pax Romana, porque los romanos mal que mal tenían más o menos un orden, una civilización, y Pablo se estaba metiendo, tenía en mente ir a donde están los bárbaros, o sea, gente salvaje sin ley. Vamos a leerlo 26 al 29, ya enseguida terminamos. Te hago la psicológica, ¿no? Enseguida terminamos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, de la palabra, del evangelio,
deben también ellos ministrarles de los materiales. Miren amados, la deuda moral, ¿no? Acá no es que están pagando por predicarles, pero está diciendo, ustedes recibieron desde Jerusalén, recibieron de este pueblo la Torá, el Tanaj, ahora el Evangelio, el respaldo espiritual, y están pasando necesidad. ¿No estaría bueno que le devolvamos con alimentos, con dinero, con cosas que le hagan bien para seguir viviendo? 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Bien, la observación de Pablo es apropiada. Los cristianos gentiles del amplio imperio romano habían recibido mucho espiritualmente de la comunidad de los cristianos que están en Jerusalén y habían sido inclusive bendecidos económicamente. Entonces, era justo que ayudaran a los cristianos de Jerusalén en su necesidad. Y Pablo dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ciertamente, Pablo iría a Roma después de un tiempo, ¿no?, en Jerusalén, pero, escuchá, no de la manera que él lo planeó. Ministros, siervos, creo que los que están aquí son todos siervos del Señor, ¿no? Fíjate, en la carta que estamos leyendo, en esta parte de la carta, Pablo le pide oración a ellos, viste que les pide oración para que yo pueda ir a vosotros, etc. Y Pablo llega a Roma, pero no de la manera que él planeó. A veces nosotros pedimos oración, pero decimos, oremos, hermano, para que el Señor lo haga así. Yo quiero que el Señor me lleve en avión en primera clase. Y el Señor decide mandarte en un burro 3 días viajando. Pero llegaste al lugar, vos oraste para llegar al lugar, el Señor te llevó al lugar, pero no de la manera que vos pensabas. Tenemos que aprender a conocer a Dios, porque quizás, y sigo con la analogía del burro, quizás el Señor quería que viajes a lomo de burro y pases por algunos pueblos y lleves el Evangelio. Si ibas por avión, ibas a pasar de largo. Te doy un ejemplo así que se me ocurre ahora en la cabeza. Entonces, aprendamos, cuando pidamos algo a Dios, no vamos a recibir como nosotros esperamos, porque los caminos de Dios son más altos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pablo utiliza el generoso ejemplo de las iglesias en Macedonia y Acaya, de Acaya, que es la actual Grecia, obviamente, para inspirar a la iglesia de Roma. O sea, ¿se acuerdan que los hermanos de Macedonia enviaron de su pobreza, enviaron abundancia de dinero? Pablo andaba recolectando dinero para ayudar a los pastores, amados. No somos diferentes a estos cristianos, y el mandato de Dios no cambia, de ver por las necesidades de la iglesia. Los creyentes gentiles en Grecia veían el hecho de compartir sus riquezas materiales como una deuda que tenían con los hermanos de Jerusalén por el don del Evangelio, que es un tesoro espiritual invaluable, no tiene precio, lo que mande no alcanza para cubrir lo que Dios ha hecho por y en nosotros. Está claro, Pablo implica que también Roma tenía una deuda de gratitud, la cual se puede honrar ayudando a su misión para rescatar a otros gentiles. El apóstol está seguro de su visita a Roma, pero jamás habría imaginado la circunstancia que lo iban a llevar allí. Después de entregar la ayuda, él entrega la bolsa con dinero a los líderes judíos. Comienza allí a una acusación falsa contra Pablo en el templo, porque él va como religioso, él va a orar al templo. Los mismos hombres a quienes él servía formalmente antes, cuando él era fariseo, los antiguos amigos, lo mandan a arrestar, lo meten preso. Tras varias comparecencias, una fallida trama de asesinato, intentaron un intento de homicidio contra Pablo. Estuvo meses de prisión preventiva y un largo juicio. Y Pablo ejercita su derecho como ciudadano romano. ¿Se acuerdan que él chapea? Dicen, miren, ustedes me pegaron, no me hicieron ni siquiera un juicio, nada. Yo soy ciudadano romano. Y ahí se asustaron los tipos. Y así
que alcanza su destino propuesto, pero después de que lo planeó y bajo custodias romanas. Todo esto está en Hechos 21-26, ahí está relatado lo que estamos viendo en Romanos 15. Y vamos a leer los últimos versículos, 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso es bueno pedir oración, ¿eh? Pero si vos pedís oración, orá vos también, porque algunos piden oración pero ellos no oran. No, orá vos también por tu vida y que tu hermano ore por vos, es muy bueno eso. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Que Pablo no sabía si le iban a aceptar los hermanos de Jerusalén, o sea, los discípulos, ¿no?, de Jesús y los que estaban allí, la ofrenda. 32. Para que con gozo llegue a vosotros, después de hacer todo eso, me vuelva a Roma por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Que me tome un tiempo de relax junto a ustedes. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para el final. Los ministros necesitan las oraciones de su rebaño. ¿Escuchaste? ¿Cuánto tienen pastor? Levanten su mano ahí. O virtual o mano literal. ¿Tienen pastor? Bueno, oren por sus pastores. No dejen en ningún día de la semana dejen de orar por sus pastores. Porque si vos la estás pasando y la ves a cuadrito, muchas veces, imagínate los pastores, ¿no? Porque dice el Señor, él hablaba del mismo, ¿no? Profetiza, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Si el pastor de una iglesia es herido o se desanima o cae en depresión, ponele, o se enferma y se muere, los dañados son la iglesia. Entonces, oren por sus pastores. Como Pablo les insto a que se esfuercen en sus oraciones por sus pastores. Yo sé que tienen defectos, se equivocan, no te gustó, por ahí no te gusta cómo habla o cómo se peina o la ropa que... No mires eso. Es un esclavo de Jesucristo que Dios ha colocado para bendecirte. Nosotros los pastores de hoy necesitamos sus oraciones y le damos gracias a Dios por ellas. Yo agradezco a ustedes lo que se acuerdan de orar por mí. Si alguno se acordó, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Los pastores son sostenidos por el poder del Espíritu Santo por medio, del apoyo de sus congregaciones. Dios usa a la iglesia para bendecir a los pastores. El Espíritu Santo se mueve cuando la iglesia ora por sus pastores. La antigua palabra griega traducida, cuando dice, ¿viste que dice ahí? Oren por mí, me ayudéis, dice, ¿no? Dice así tu Biblia, me ayudéis orando por mí a Dios. La palabra me ayudéis, fíjate que no dice que me critiquéis o me descueréis, ¿no? Una nueva palabra española, ¿no? Dice que me ayudéis. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? De un vocablo griego, sunagonisomai, no importa. Sunagonisomai, que más o menos te suena, ¿no? Nagonisomai viene de la palabra agonizar juntos. Pablo tenía una enorme carga emocional, él no estaba desanimado, él decía paz, viste que al final dice ora, y dice shalom para ustedes, paz, shalom ubrajá, Adonai barejajé, le dice, ¿no? Paz a vosotros, paz del Señor, yo estoy en paz con el Señor. Pero ayúdenme en oración. Y está diciendo literalmente, agonicen conmigo. Lloren conmigo en oración. Lloren conmigo en oración para que el Señor me ayude y me guíe. Y este es el único lugar, escuchá, en el Nuevo Testamento, donde se usa esta palabra específica. En esta parte de Pablo y en otra parte más. ¿En qué parte? Cuando Jesús ora en Getsemaní. Cuando Jesús ora en Getsemaní, ora agonizando, pidiendo por algo al Padre y Él no está pidiendo por Él. O sea, en su carne se quería ser libre, decía, no, si puede pasar por mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces ahí rápidamente, ¿no? Él entrega su voluntad y empieza a orar por nosotros.
oro por los discípulos, están en el mundo pero no son del mundo, y por los que van a creer. Y ahí estaba Leo, Cintia, Miriam, Sara, todos estaban en esa oración. Qué tremendo, ¿no? Te pone la piel de gallina, ¿no? Por esta razón le pide a los romanos que oren, que mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo ora así? Porque sabía que la iglesia en Jerusalén eran muy conservadores ellos, porque se habían levantado una horda de falsos profetas y ellos se pusieron celosos de la palabra, y que algunas veces consideraban a hombres como el mismo Pablo como innovadores peligrosos. Entonces por eso dice, oren para que el Señor mueva los corazones de mis hermanos. Amados, miren qué interesante, ¿no? Poder orar por tu hermano para que de repente reciba una palabra. Capaz que Dios te dio algo, por ahí reciba un paquete, no sé, un paquete de mercadería, no sé. Y uno puede decir, voy a orar para que el hermano no se ofenda. Porque viste que hay hermanos orgullosos y orgullosas, que los hay, ¿eh? ¿Qué te pensás? ¿Que me vas a matar el hambre, no? Entonces, ora para que Dios prepare el corazón de esa persona, que reciba en el nombre del Señor esa ofrenda que viene de la misma mano del Señor. Entonces Pablo ora así, y cuando reciben eso, dice que viene con gozo, tremendamente triunfante. Y Hechos 28:15 lo documenta. Y describe, escuchá, imagínate esta situación, Pablo está en Jerusalén, se arma la de San Quintín, lo acusan, hay golpes, hay piñas, hay de todo ahí, porque lo agarraron a un hermano también, lo golpearon, pasó de todo. ¿Qué pasa? Lo meten preso a Pablo y entra a Roma y dice gozoso, con una actitud victoriosa, pero con grillos en sus tobillos y con cadenas en sus manos. Y aquí Pablo concluye la carta, ahí termina la carta de Pablo, cuando dice amén. A Dios sea la gloria. Es tremendo, amados. Yo no sé si ustedes lo captan, pido al Señor, el Espíritu Santo, que nos haga entender esto, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, oh, no, pero así no, Señor, ¿cómo? Preso. ¿Y dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honra, no? ¿Cómo me van a aplaudir si me ven así? Yo tendría que entrar con un traje de lentejuelas que brille al sol. Entró encadenado, golpeado. Pablo le ruega a la iglesia de Roma que comience su asociación con él orando. Y este peligro real impulsa a Pablo a pedir 3 respuestas específicas a la oración, porque había un peligro latente. Primero, y termino, ora que sus enemigos no tengan éxito en su intento de impedir que él continúe su ministerio. O sea, él lo meten preso, quizás se confunden en algún momento Pablo, pero cuando dicen vamos a mandarlo a Roma, él se pone feliz. No eran las circunstancias ideales, no era que el avión, ¿no?, en primera clase, no. Segundo, ora para que los cristianos judíos de Jerusalén acepten los regalos monetarios ofrecidos por sus hermanos y hermanas de buena gana. Y tercero, ora para que sus planes de continuar el ministerio más allá de Roma no solo no enfrenten demora, sino que también encuentren ayuda en la iglesia de Roma. El dinero, amados, era muy importante, porque Pablo no viajaba gratis cuando estaba libre, ¿no? Y cuando enviaban a otros, hay que comer, hay que pagar hospedaje, hay que dar una ofrenda a la casa donde estás, donde te hospedan. Es todo dinero, la vida es dinero. Y aprovecho, abro paréntesis. Tenemos el desafío, tenemos el primer desafío de Casa de Oración Argentina. Y algunos bueno, yo entiendo la parte económica, entiendo, pero hemos metido dinero en muchas cosas en todos estos años. Algunos han invertido mal su dinero o han comprado cosas que no les funcionó y que no les sirvió. Amado, esto que estamos invirtiendo, este dinero, no es ni más ni menos, no es otra cosa que extender el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, en los lugares donde no se conoce. ¿Por qué podemos decir, conocen un Evangelio, pero no conocen el Evangelio? Entonces, tu asistencia al desafío es un desafío
Nosotros, te doy el ejemplo, nosotros no tenemos dinero, no somos ricos, no tenemos un ingreso fijo. Vamos por misericordia del Señor, por milagro tras milagro. Entonces yo te animo que pongas en tu corazón y que puedas bendecirte y bendecir la obra del Señor. Y que va a ser una bendición porque van a ir hermanos de todo el país. No somos muchos, pero no somos el portal del cielo, pero somos los que entramos por la puerta angosta, que son pocos. Por el portal entran muchos, pero por la puerta entran pocos. Y el Señor quiere usarnos en esta, somos los obreros de la 11ª hora. El tiempo se termina. El Señor quiere usarnos tanto y como usó al apóstol Pablo, de allí para acá, a los grandes evangelistas, a los grandes tremendos hombres que a veces mencionábamos, Charles Spurgeon, ¿no? John Snook, y tiramos nombres que a veces ni conocemos, pero fueron hombres de Dios, y Dios quiere usarnos de la misma manera. Que el Señor coloque en nosotros, mis amados, esta visión, la de Pablo, ¿no? De extender el Evangelio hasta la última. No tengo más ambiciones que predicar en mi país, en Argentina. Yo amo mi país y quiero que todo argentino escuche el Evangelio. Y Satanás está haciendo un trabajo muy, muy sutil, tratando de embarrar la cancha, embarrar la iglesia evangélica, pero nosotros seamos luz en medio de esta oscuridad. Seamos el ejemplo, no solamente, como dice Pablo, no solamente de palabra, sino de testimonio. Entonces, en donde estemos, seamos una antorcha, seamos un baluarte de la verdad. Así que esta es la última parte del capítulo 15. Se vienen los saludos finales, que será en la próxima clase. Así que si el Señor no dice otra cosa, nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.